La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos.
Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función, y además en muchos casos también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides, es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. La célula bacteriana. La célula bacteriana posee tres capitas de afuera hacia adentro: cápsula, pared celular y membrana celular. Empecemos con la capa más externa, la cápsula. La cápsula es una capita de azúcar, principalmente. Digo principalmente porque también puede contener polipéptidos, glucoproteínas, pero la estructura básica principal de la cápsula bacteriana es azúcar, o sea, glúcidos. La función de la cápsula es evitar la fagocitosis. ¿Qué es eso, profesor? Evitar que la célula bacteriana sea comida, sea tragada por otra célula, por ejemplo un glóbulo blanco. La cápsula es una estructura opcional de la célula bacteriana, o sea, puede faltar. Debajo de la cápsula podemos encontrar a la pared celular. ¿Hecha de qué, profesor? De peptidoglicano o mureína. La función básica de la pared celular es la protección de la célula bacteriana. Debajo de la pared celular, y siendo la capa más interna, tenemos la membrana celular. La membrana celular está hecha básicamente de lípidos y proteínas. Su función es la permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad?
permitir el paso de sustancias desde afuera de la célula bacteriana hacia dentro de la célula bacteriana. Dentro de la célula bacteriana tenemos un juguito. Ese juguito se llama citoplasma. El citoplasma de las bacterias no tiene organelos membranosos, o sea, no tiene ni organelos con una membrana ni organelos con dos membranas. Lo que tiene son organelos sin membrana, como los ribosomas. ¿De qué está hecho un ribosoma? ARN ribosómico más proteínas. La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. En el centro de la célula bacteriana tenemos un espacio llamado nucleoide. En ese espacio encontramos el ADN bacteriano o cromosoma bacteriano. ¿De qué está hecho? De ADN. La función del cromosoma bacteriano o ADN bacteriano es el control celular, o sea, controla todas las funciones de la célula bacteriana. Como puedes darte cuenta, este espacio llamado nucleoide no posee una membrana, o sea, no posee una membrana nuclear, no posee una carioteca. Por eso decimos que la célula bacteriana es una célula procariótica. Una estructura opcional es el plásmido. Digo opcional porque puede faltar. Fuera del nucleoide podemos encontrar una estructura ADN circular, hecha de ADN, muy pequeña. Esa estructura se llama plásmido. Su función es la resistencia a los antibióticos. Como dije, esta estructura es opcional, por lo tanto, no todas las bacterias tienen plásmido. La membrana celular de las bacterias forman una bolsita, mira. Esta bolsita se llama mesosoma. Este mesosoma cumple muchas funciones para la célula bacteriana: fotosíntesis, quimiosíntesis, duplicación de ADN, respiración celular, digestión. Prácticamente el mesosoma, que en verdad es parte de la membrana, cumple toda la fisiología celular bacteriana. Tenemos además unos pelitos que salen de la bacteria. Estos pelitos se llaman pilis. ¿De qué están hechos, profesor? De unas proteínas llamadas pilinas. Su función es la adhesión, o sea, permite a la célula bacteriana pegarse a determinadas estructuras. Pero también existen unos pilis especiales llamados pilis sexuales, cuya función es la conjugación bacteriana. Tenemos otra estructura más larga y gruesa que los pilis llamado flagelo. El flagelo bacteriano está hecho de unas proteínas llamadas flagelinas. Su función es el movimiento. La célula bacteriana puede tener un flagelo o muchos flagelos.